La diversidad genética es el número total de características genéticas dentro de una especie. Es el componente básico de la biodiversidad. Representa la capacidad para encontrar individuos que suplan a otros afectados por dolencias congénitas, malformaciones, debilidad ante patógenos y otros problemas hereditarios. Cuanto mayor la diversidad genética, mayor son las probabilidades que tiene la especie de sobrevivir a los cambios del medio ambiente. La información contenida por los genes de estos individuos de una especie son diferentes según sus características en el medio ambiente. Según el mismo autor, la diversidad genética ha sido estudiada por mucho tiempo en tierra firme, especialmente referente a los bosques tropicales, menos en el mar, centrándose principalmente en los mamíferos y en las aves, escaseando los documentos sobre la diversidad genética en los peces. Sin embargo, la pérdida de diversidad y consiguiente a la endogamia puede constituir una causa de extinción en todos los grupos taxonómicos. Esto quiere decir que el estudio de la genética de las poblaciones varía la hipótesis y las teorías acerca de la diversidad genética. La teoría neutralista de la evolución propone que la diversidad es el resultado de la acumulación de mutaciones neutrales, la selección disruptiva de la misma especie. En esta hipótesis se plantean dos subpoblaciones de una especie que viven en el ambiente de diferentes en los cuales se seleccionan aleos de un mismo locus. Esto quiere decir, por ejemplo, que una especie a una distribución geográfica extensa comparada a la movilidad de los individuos por ella, según su selección y la frecuencia, a medida de estos se vuelven más comunes, llegan a ser vulnerables. Esto ocurre por la interacción de patógenos donde la alta frecuencia del gen defensor es del huésped, entonces que significa que si el patógeno se adapta a esa defensa, todos tienen que ser vulnerables. Un ejemplo de esto es la mariposa Helicountius del trópico del hemisferio occidental. Son ejemplos clásicos de cuatro morfos en el cual la mariposa va, según sus características, va va a adaptarse mejor a su ambiente. La importancia de la deriva genética quiere decir que algunos individuos de cada generación pueden simplemente por azar dejar unos pocos descendientes más que otros individuos. Los genes de la siguiente generación serán los genes de individuos afortunados, no necesariamente los más sanos ni los mejores. Esto quiere decir en pocas palabras que la deriva genética tiene lugar en todas las poblaciones. Los caprichos azar son inevitables. Anteriormente hemos utilizado esta viñeta hipotética de la deriva genética que afecta a la constitución genética de la población, pero al contrario de la selección natural lo hace mediante un proceso totalmente aleatorio. Por lo tanto, aunque la deriva genética es un mecanismo de evolución, no tiene el efecto de producir adaptaciones. Según todo lo que hemos visto, un resumen de la deriva genética quiere decir que es un cambio aleatorio, donde todo esto se debe a sus frecuencias alélicas en el momento de la fecundación de los gametos si llegan a fertilizarse. Es decir, que es probable que se produzcan los mismos resultados en diferentes poblaciones. Esto puede ocurrir cuando de casualidad solo ciertos miembros de una población se reproducen y transmiten sus alelos de generación a la siguiente. Las frecuencias alélicas del acervo genético tienen la siguiente generación que puedan proceder a diferentes de las anteriores. Por otra parte, en la mutación surge dentro de una población de su frecuencia. Esta es representada por una única copia dentro de los genes de la población. La probabilidad de que esta mutación sobreviva y pueda transmitir a la generación siguiente está determinada a la suerte o al azar. Los fenómenos de la selección natural en este caso dependerá solo de las probabilidades. La frecuencia del alelo mutante variará en la generación de la generación. Aún así es más notaria las poblaciones pequeñas, debido a que el número de este grupo no es representativo desde el punto de vista genético dentro del grupo poblacional mayor y puede ser causada entre individuos poseedores del alelo determinado que no se reproducen o hacen una baja proporción en la que la siguiente generación del alelo desaparece o disminuye su frecuencia. La deriva genética entonces tiene que aumentar la variabilidad genética entre las poblaciones. También puede ser un ejemplo el
cuello de botella, en ocasiones que una especie llega casi a su punto de extinguirse debido a un desastre natural o caza o pérdida de su hábitat y se reproducirá en otra población. Es como una gran parte de la población se puede quedar atrás y entonces solo una parte sobreviviente, impidiendo que la mayoría de los genotipos participen en la producción de la siguiente generación. Esto provocaría cambios considerables en las frecuencias de los alelos y de la variabilidad genética.